Lárgate con ese bebé, me gritó mi suegra frente a todos en el funeral. Lo que no sabía, mi esposo había cambiado su testamento. Ahora su familia perdió hasta la casa donde vivían y están en bancarrota total, mientras mi hija y yo disfrutamos cada centavo de la fortuna. Lárgate con ese bebé, me gritó mi suegra frente a todos en el funeral de mi esposo. Aún tenía tierra en las manos del cementerio cuando me agarró del brazo con fuerza. Esta casa, el negocio, todo es nuestro. Tú no eres más que una puta oportunista. Mi cuñado se acercó con papeles. Firma aquí, zorra. O te echamos a patadas. Las miradas de odio de la familia me atravesaron mientras mi hija de 2 años lloraba en mis brazos. No voy a firmar nada, murmuré con la voz quebrada. Mi suegra soltó una carcajada venenosa. ¿En serio, muerta de hambre? Te embarazaste para casar a mi hijo cuando estaba débil y enfermo. Eres una parásita asquerosa que no merece ni las migajas. Escupió las palabras como balas. Ahora lárgate antes de que llame a la policía. Los invitados al funeral susurraban, algunos grabando mi humillación. El olor a flores marchitas se mezclaba con el sabor amargo de las lágrimas. Esa noche, revisando los documentos de mi esposo, encontré algo que me destrozó, mensajes donde conspiraban para envenenarlo contra mí. Esa perra Goldiger lo está manipulando, escribía mi suegra. Convéncelo de que la destierre antes de que se muera. La traición me golpeó como un puño en el estómago. Mientras yo lo cuidaba en sus últimos días, velando sus noches de dolor, ellos estaban conspirando a sus espaldas como hienas. Pero mi esposo había sido más astuto de lo que pensaban. Los primeros días después del funeral fueron un limbo. Mi hija lloraba por las noches y yo me quedaba despierta, reproduciendo una y otra vez las palabras venenosas de mi suegra. Puta oportunista, parásita asquerosa. Cada insulto resonaba en mi cabeza como una bofetada. El martes siguiente recibí la llamada del abogado de mi esposo. Necesitamos hablar sobre el testamento. ¿Puede venir hoy? Su voz sonaba extraña, casi nerviosa. En su oficina, el hombre me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Su esposo fue muy específico sobre sus instrucciones. Usted es la única heredera de toda su fortuna. Puso los documentos frente a mí. La empresa familiar, las propiedades, las inversiones, todo está a su nombre. Incluso la casa donde vive su suegra. Me quedé paralizada. Todo, todo. Y hay más. Abrió otro folder. Me pidió que le entregara esto personalmente. Era una carta manuscrita de mi esposo. Sus palabras me atravesaron. Si estás leyendo esto, significa que mi familia mostró su verdadera cara. Te amo, y sé que cuidarás bien de nuestra hija con lo que te dejo. No permitas que te roben ni un centavo. Regresé a casa en estado de shock. Esa noche, mientras mi hija dormía, comencé a revisar meticulosamente los documentos de mi esposo. En su estudio encontré una caja fuerte que nunca había visto. La combinación era la fecha de nacimiento de nuestra hija. Adentro estaba su infierno personal, emails impresos, capturas de pantalla, incluso grabaciones de audio. Mi suegra escribiéndole, esa mujer te está usando. Protege el patrimonio familiar antes de que sea tarde. Mi cuñado, papá, necesitamos asegurar nuestro futuro. Ella no es familia real, pero lo que me destrozó fue el último email, enviado 2 semanas antes de su muerte. Ya arreglé todo. El testamento está cambiado. Esa perra no verá ni un peso de nuestro dinero. La casa, la empresa, todo queda en familia donde debe estar. La fecha del email coincidía exactamente con el día que yo había pasado toda la noche despierta cuidándolo durante una crisis de dolor. Mientras le sostenía la mano y le limpiaba el sudor frío, ellos estaban celebrando mi futura miseria. Encontré también el diario de mi esposo. Una entrada me partió el alma. Hoy descubrí los verdaderos planes de mi familia. Quieren desheredar a mi esposa y convencerme de que es una cazafortunas. ¿Cazafortunas? Esta mujer ha dormido en el hospital conmigo más noches que en nuestra cama. Les voy a dar una lección que no olvidarán. Esa noche algo cambió en mí. El dolor se cristalizó en algo más frío, más calculado. No era solo que me hubieran insultado en el funeral. Habían conspirado activamente para arruinar mi vida y la de mi hija. Al día siguiente, mi cuñado apareció en mi puerta sin avisar. Necesitamos hablar sobre el reparto de la herencia, dijo, empujando la puerta para entrar. Mamá está preocupada por su situación financiera. ¿Qué situación financiera?, le pregunté con la voz más neutra que pude conseguir. Bueno, ya sabes.
Papá nos tenía como herederos principales. Tú recibirás algo, obviamente, pero la casa y la empresa nos corresponden a nosotros. Su sonrisa era repugnante. Es lo justo. Claro, mentí. Cuando sepa algo del abogado, te aviso. Se fue satisfecho, creyendo que había intimidado a la viuda vulnerable. No tenía idea de que yo ya sabía todo. Esa semana llamé al abogado y le mostré las pruebas de la conspiración. Su expresión se endureció. Esto es intento de manipulación de testamento. Aunque legalmente no afecta nada, moralmente refuerza su posición. Quiero que ejecutemos el testamento al pie de la letra, le dije. Y quiero que sepan exactamente por qué están perdiendo todo. ¿Estás segura? Podríamos manejar esto de forma más diplomática. No quiero diplomacia. Quiero justicia. Durante las siguientes 2 semanas, mantuve el perfil bajo. Dejé que siguieran creyendo que tenían control. Mi suegra incluso me llamó para ofrecerme quedarme en la casa un tiempo más mientras arreglábamos los papeles. Eres muy generosa, le dije, mordiendo cada palabra. Mientras tanto, el abogado preparaba todos los documentos para transferir el control de la empresa y notificar el desalojo de la casa. También contraté a un investigador privado para documentar el estilo de vida parasitario que llevaban, los viajes pagados por mi esposo, los coches de lujo, los sueldos inflados por trabajos inexistentes. Mi cuñado hasta tuvo la audacia de preguntarme si podía adelantarle dinero de su herencia para un viaje a Europa. Papá siempre nos financiaba estos viajes, dijo con naturalidad. Por supuesto, le mentí. Déjame hablar con el banco. La ironía era deliciosa. Mientras ellos planeaban cómo gastar su dinero, yo organizaba meticulosamente su ruina financiera. Cada documento, cada prueba, cada detalle de su traición estaba catalogado y listo. El momento había llegado. Era hora de que conocieran las verdaderas consecuencias de haber conspirado contra la mujer que cuidó a su hijo hasta el último aliento. El lunes por la mañana comenzó la ejecución. El abogado citó a mi suegra y mis cuñados a su oficina para la lectura oficial del testamento. Llegaron con trajes caros y sonrisas confiadas, esperando recibir su herencia legítima. La cara de mi suegra se descompuso cuando el abogado leyó la primera línea. Dejo la totalidad de mis bienes a mi esposa. Su voz se quebró. Eso es imposible. Mi hijo me prometió que la casa sería mía. El testamento es claro, señora, respondió el abogado con frialdad profesional. Su nuera es la única heredera. La empresa familiar, las propiedades, las inversiones, todo está a su nombre. Mi cuñado mayor se puso de pie violentamente. Esa perra lo manipuló. Papá estaba enfermo, confundido. Ella se aprovechó de un hombre vulnerable. Cuidado con sus palabras, le advirtió el abogado. Está hablando de difamación. ¿Difamación? Es la verdad. Esa cazafortunas llegó de la nada y convenció a mi padre de desheredarnos. ¡Qué ironía! Él estaba describiendo exactamente lo que ellos habían intentado hacer conmigo. Mi suegra, más calculadora, cambió de táctica. Esto se puede arreglar. Ella es razonable. Podemos llegar a un acuerdo justo para todos. Me miró directamente. ¿Verdad, querida? Siempre hemos sido familia. El testamento se ejecutará exactamente como está escrito, respondí con la voz más fría que pude conseguir. Esa tarde llegué a la empresa familiar como nueva propietaria. Los empleados me miraban con curiosidad y respeto. Mis cuñados estaban en sus oficinas, fingiendo trabajar. Convoqué una reunión de directorio de emergencia. El contador me había preparado un informe devastador. Mis cuñados ganaban el triple del salario promedio de la industria por trabajos que cualquier pasante podría hacer. Uno de ellos tenía el título de director de innovación estratégica, pero en 5 años no había producido una sola propuesta. Efectivo inmediatamente, sus posiciones son eliminadas, anuncié. La empresa necesita reestructurarse para ser competitiva. Mi cuñado menor se puso rojo de ira. No puedes hacer esto. Nosotros construimos esta empresa. ¿En serio? Porque según los reportes financieros, ustedes han sido un drenaje de recursos durante años. Sus departamentos generan gastos sin ingresos. Mi hermano está revolcándose en su tumba. Al contrario. Él sabía exactamente lo que hacía cuando me dejó todo. La reunión terminó con ellos gritando amenazas legales mientras seguridad los escoltaba fuera del edificio. Sus tarjetas de acceso fueron desactivadas antes de que llegaran al estacionamiento. Esa noche mi suegra me llamó, llorando. Por favor, necesitamos hablar. Esto está destruyendo a la familia. ¿Ahora me consideran familia? Interesante cambio de opinión. Siempre fuiste parte de la familia.
Sé que las cosas se dijeron en el calor del momento en el funeral. Lárgate con ese bebé. No fue calor del momento. Fue premeditado. Como todo lo que hicieron. No sé de qué hablas. Claro que sabes. Tengo todos los emails, mamá. Todas las conversaciones donde conspiraron para que mi esposo me desheredara. ¿Cómo convencemos a papá de que esa perra solo quiere dinero? ¿Te suena familiar? El silencio fue ensordecedor. ¿Cómo? ¿Cómo conseguí sus mensajes privados? Mi esposo me los dejó. Junto con una carta explicando que había descubierto su conspiración. Sabía que ustedes eran unas víboras mucho antes de morirse. Su voz se volvió venenosa instantáneamente. Eres una puta manipuladora. Sedujiste a mi hijo enfermo y lo convenciste de traicionar a su propia sangre. Ajá. Ahí está la verdadera tú. ¿Sabes qué más decía la carta de mi esposo? Que esperaba que mostraran su verdadera cara cuando supieran que no iban a heredar nada. Que no podían fingir ser buenas personas por mucho tiempo. Colgó gritando obscenidades. Al día siguiente llegó la notificación legal. La casa donde vivía mi suegra sería puesta en venta en 30 días. Era una propiedad de $2.5 millones en el mejor barrio de la ciudad, completamente pagada por mi esposo. Mi cuñado apareció en mi puerta esa misma noche, borracho y furioso. Devuélvenos lo que es nuestro, maldita perra. Llamo a la policía si no te vas inmediatamente. Ese dinero es de la familia. No de una oportunista como tú. ¿Oportunista? Yo trabajé. Yo estudié. Yo cuidé a tu hermano cuando ustedes solo aparecían para pedirle dinero. ¿Cuál fue tu última contribución real a esta familia además de ser un parásito? Se acercó amenazadoramente. Mi hermano se está revolcando en su tumba por lo que estás haciendo. Tu hermano está descansando en paz sabiendo que protegió a su esposa e hija de su familia de sangre codiciosa y venenosa. Vamos a impugnar ese testamento. Vamos a demostrar que lo manipulaste. Perfecto. Hazlo. Durante el proceso legal, todos los emails de su conspiración se harán públicos. El barrio entero va a saber que ustedes trataron de estafar a una viuda y a un bebé. ¿Crees que su reputación social va a sobrevivir eso? Su expresión cambió. No había pensado en las consecuencias sociales. Mientras tanto, mandé al investigador privado a documentar todo, los coches de lujo que manejaban, pagados por mi esposo, los clubes exclusivos donde tenían membresías, pagadas por mi esposo, hasta las vacaciones anuales a Europa, todas financiadas por mi esposo. El reporte era devastador. En los últimos 5 años, mi suegra había gastado más de $400,000 del dinero de mi esposo solo en gastos personales. Mis cuñados habían sacado préstamos de la empresa por un total de $180,000 que nunca pagaron. La audiencia para impugnar el testamento fue un desastre para ellos. Su abogado, claramente incómodo con el caso, apenas pudo articular un argumento coherente. Cuando el juez preguntó por evidencia de manipulación o incapacidad mental, no tenía nada. En cambio, yo tenía un arsenal completo, documentación médica que probaba que mi esposo estaba mental y legalmente competente cuando cambió el testamento, testimonios de sus doctores, y por supuesto, las pruebas de su conspiración. Su honor, dijo mi abogado, no solo no hay evidencia de manipulación, sino que tenemos prueba clara de que los demandantes conspiraron activamente para manipular al difunto en su contra. Presentamos los emails. El juez los leyó en silencio, su expresión endureciéndose con cada línea. ¿Estos mensajes son auténticos?, preguntó a su abogado. Su honor, no podemos verificar. Son auténticos, interrumpí. Y tengo más. Grabaciones de audio, entradas de su diario, incluso testimonio de empleados de la empresa sobre comentarios que hicieron mis cuñados sobre recuperar lo que nos pertenece. Después de la muerte de mi esposo, mi suegra se veía pálida como un fantasma. Mi cuñado sudaba copiosamente. El juez desestimó el caso sin siquiera deliberar. No solo esta impugnación carece de mérito, sino que encuentro evidencia clara de conspiración para defraudar. Les recomiendo encarecidamente que busquen asesoría legal para otros asuntos que podrían surgir. Salieron de la corte como criminales en fuga. Esa noche recibí una llamada desesperada de mi suegra. Por favor, podemos arreglar esto. No tenemos dónde ir. La casa se vende la próxima semana. Deberían haber pensado en eso antes de conspirar contra mí. Te damos la mitad de todo lo que recuperemos si nos ayudas a impugnar. Ya perdieron esa batalla. El testamento se mantiene. No puedes echarnos a la calle. Somos familia. Ustedes me echaron a mí el día del funeral. Lárgate con ese bebé, ¿recuerdas? Ahora es su turno. Era el dolor, el duelo. Era su verdadera naturaleza. Mi esposo lo sabía.
Por eso me protegió. Su último intento fue patético. ¿Qué va a pensar la gente cuando sepan que echaste a la familia de tu esposo a la calle? Van a pensar que una viuda protegió a su hija de una familia tóxica que trató de robarle su herencia. Y van a tener razón. La casa se vendió por 2.7 millones. Mi suegra se mudó a un apartamento de 2 cuartos en el lado malo de la ciudad. Mis cuñados tuvieron que buscar trabajos reales por primera vez en años. El círculo social que antes los adulaba ahora los evitaba. La historia de su conspiración se había filtrado, no por mí, sino por empleados de la empresa y vecinos que habían presenciado sus berrinches públicos. La realeza local había caído. Y la intrusa arribista ahora controlaba su antiguo reino. 6 meses después, los vi por primera vez desde la audiencia judicial. Estaba saliendo del banco después de depositar el cheque de la venta de la casa. 2.7 millones de dólares que ahora estaban seguros en la cuenta educativa de mi hija. Cuando me topé con mi suegra en el estacionamiento, no la reconocí inmediatamente. La mujer que siempre vestía de diseñador ahora llevaba ropa de tienda de descuento, el cabello sin teñir mostrando las canas que siempre había ocultado. Estaba más delgada, con ojeras profundas. Cuando me vio, se dirigió directamente hacia mí. «Necesito hablar contigo», dijo con voz quebrada. «No tenemos nada de qué hablar, por favor». Se veía desesperada. Mis hijos no encuentran trabajo. Nadie les da una oportunidad. Estamos viviendo de mis ahorros y ya casi no queda nada. ¡Qué lástima! Supongo que tendrán que buscar trabajos reales como el resto de la humanidad. No lo entiendes. Su voz se alzó. Nunca trabajamos porque no era necesario. Mi hijo nos mantenía a todos. Era nuestro deber como familia. Su deber era ser parásitos. La diferencia es que ahora lo admites. Su rostro se retorció de furia. Eres una perra vengativa. Mi hijo se está revolcando en su tumba por lo que nos estás haciendo. Tu hijo está descansando en paz sabiendo que protegió a su verdadera familia. Sonreí fríamente. ¿O ya se te olvidó que sabía de su conspiración? Su expresión cambió instantáneamente. ¿Qué conspiración? No sé de qué hablas. Claro que sabes. Los emails, los mensajes, los planes para convencerlo de desheredarme. ¿Cómo convencemos a papá de que esa perra solo quiere dinero? ¿Te suena familiar? Se puso pálida como un papel. ¿Cómo? ¿Cómo conseguí sus mensajes? Mi esposo me los dejó. Todos. Cada email venenoso, cada plan para arruinarme, cada insulto que escribieron cuando creían que nadie los vería jamás. Eso es imposible. Él no sabía, él sabía todo. Sabía que ustedes eran unas víboras codiciosas mucho antes de morirse. Por eso cambió el testamento. No para protegerme de la pobreza, sino para protegerme de ustedes. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Éramos su familia. Ustedes eran parásitos que vivían de su trabajo mientras conspiraban a sus espaldas. Yo era su familia. Mi hija era su familia. Ustedes eran solo una carga costosa. No podemos vivir así. Mis hijos están pidiendo empleos de meseros, de cajeros. Eso no es vida para nosotros. Bienvenidos al mundo real. Millones de personas trabajan honestamente en esos empleos. Tal vez deberían haberlo intentado antes en lugar de vivir como sanguijuelas. Se acercó más, desesperada. Te daré cualquier cosa. Lo que sea. Solo ayúdanos a salir de esto. Un préstamo, algo. ¿Cualquier cosa? ¿Como la misma consideración que me mostraron el día del funeral? Mi voz se endureció. Lárgate con ese bebé, ¿no era eso lo que me gritaste? Su rostro se contrajo de dolor y vergüenza. Estaba dolida, confundida. Estabas siendo tú misma. Tu verdadera naturaleza salió ese día, y mi esposo la había visto mucho antes que yo. Por favor. Se agarró de mi brazo. Tengo que trabajar limpiando casas. A los 68 años. Mis manos están destrozadas. La miré directamente a los ojos. Perfecto. Ahora sabes lo que se siente trabajar para vivir en lugar de vivir del trabajo de otros. Mi cuñado apareció desde atrás de un coche, claramente habían planeado emboscarme. Se veía igual de demacrado que su madre, con ropa barata y expresión desesperada. Mira lo que has hecho, me gritó señalando a su madre. La estás matando. Todo por tu puto rencor. Mi rencor no. La consecuencia de sus acciones. Ustedes cavaron su propia tumba cuando decidieron conspirar contra mí. Nosotros no conspiramos contra nada. Solo queríamos proteger el patrimonio familiar.
Saqué mi teléfono y busqué las capturas de pantalla que siempre llevaba conmigo. ¿En serio? ¿Cómo convencemos a papá de que esa perra cazafortunas lo está usando? ¿Eso es proteger el patrimonio? Su cara se descompuso al ver sus propias palabras en la pantalla. Debemos actuar rápido antes de que sea demasiado tarde. Si se muere y ella hereda todo, estamos jodidos. ¿Quieres que siga leyendo? ¿Dónde conseguiste eso? Su voz era apenas un susurro. Mi esposo me los dejó, junto con una carta explicando que había descubierto que su propia familia estaba conspirando para robarle a su esposa y a su hija. Ustedes no solo perdieron la herencia, perdieron el respeto de un hombre moribundo. Mi suegra se desplomó contra un coche, sollozando. No sabíamos que él sabía, por supuesto que no sabían. ¿Por qué eran tan arrogantes que pensaron que podían manipular a un hombre brillante en su lecho de muerte? Él los vio venir desde kilómetros de distancia. Mi cuñado intentó una última carta. Está bien. Conspiramos. ¿Y qué? Eras una extraña. La familia viene primero. ¿Familia? Me reí con amargura. ¿Qué familia trata de robarle a una viuda y a un bebé? ¿Qué familia insulta a una mujer en el funeral de su esposo? Ustedes no son familia. Son buitres. Merecíamos esa herencia. Nosotros estuvimos ahí toda su vida. Estuvieron ahí como parásitos, viviendo de él, gastando su dinero, trabajando en empleos falsos con salarios inflados. ¿Cuál fue su última contribución real a su vida? ¿Cuándo fue la última vez que le dieron algo en lugar de solo pedirle? El silencio fue ensordecedor. Exactamente. Nunca. Y él se dio cuenta. Por eso me protegió. Mi suegra levantó la cabeza, con los ojos hinchados de llorar. ¿Vas a ayudarnos o no? Nunca. Ni un centavo. Ni un favor. Nada. ¿Por qué eres tan cruel?, preguntó con la voz quebrada. No soy cruel. Soy justa. Ustedes sembraron odio, conspiración y codicia. Ahora cosechan las consecuencias. Mi esposo se aseguró de ello, y yo también. Me di la vuelta para irme, pero mi cuñado me gritó una última cosa. Cuando tu hija crezca va a odiar lo que le hiciste a su familia. Me detuve y me volteé lentamente. Mi hija va a crecer sabiendo que su madre la protegió de una familia tóxica que trató de robarle su futuro. Va a ir a las mejores escuelas, va a tener las mejores oportunidades, y va a saber que todo eso fue posible porque su padre fue lo suficientemente inteligente para ver la verdad sobre ustedes. No tienes derecho. Tengo todos los derechos. Soy la única heredera legítima. El testamento lo dice claramente. La corte lo confirmó. Y lo más importante, me lo gané cuidando a mi esposo hasta su último aliento mientras ustedes planeaban cómo robarme. Los dejé ahí, en el estacionamiento, sollozando y gritando impotentemente. 6 meses atrás habían sido la realeza local. Ahora eran simplemente lo que siempre habían sido debajo de la fachada, personas vacías, codiciosas y crueles que nunca habían construido nada propio. Mientras manejaba hacia casa, sonreí pensando en mi hija. Tendría el futuro que mi esposo había soñado para ella. Un futuro que sus abuelos y tíos habían tratado de robar, pero que un padre amoroso y una madre determinada habían protegido. La justicia no siempre llega rápido. Pero cuando llega, es perfecta. 2 años después, mi vida es irreconocible. Mi hija y yo vivimos en una casa hermosa con jardín, lejos de la toxicidad que una vez nos rodeó. Cada mañana la veo jugar y pienso en mi esposo, como habría sonreído viendo que su plan funcionó perfectamente. La empresa familiar ahora genera el triple de ingresos. Resulta que sin parásitos chupando recursos, un negocio puede prosperar. Contraté empleados reales, con talento real, que hacen trabajo real. La ironía es deliciosa. Las noticias que me llegan de mi exfamilia política son cada vez más devastadoras. Mi suegra trabajó limpiando casas hasta que la artritis le destruyó las manos. Ahora vive en un apartamento subsidiado, dependiendo de cupones de comida. Mis cuñados saltaron de empleos de salario mínimo en empleos de salario mínimo, siempre los primeros en ser despedidos porque nunca aprendieron a trabajar realmente. Su círculo social los abandonó completamente. La historia de su conspiración se filtró, no por mí, sino por empleados despechados y vecinos que presenciaron sus berrinches públicos. Nadie quiere asociarse con gente que trata de robarle a una viuda y a un bebé. La semana pasada mi suegra me envió una carta patética, escrita en papel barato con tinta que se corre. Por favor, ten piedad. Estoy enferma y no puedo pagar los medicamentos.
La tiré a la basura sin leerla completa. La misma mujer que me gritó, lárgate con ese bebé, ahora me suplica. El mundo da vueltas. Mi cuñado mayor intentó contactarme hace un mes a través de redes sociales. Su mensaje: tus padres te enseñaron tan mal que no tienes compasión ni de familia. Le respondí enviándole la captura de pantalla de su propio mensaje donde escribía: ¿cómo convencemos a papá de que esa perra solo quiere dinero? Nunca más volvió a escribir. Mi hija cumplió 4 años la semana pasada. Su fiesta fue en el jardín de nuestra casa, llena de risas y amor genuino. Mientras soplaba las velas, pensé en todo lo que su abuelo había sacrificado para proteger este momento. Su familia biológica habría destruido esta felicidad por codicia. Guardé todas las pruebas de su conspiración en una caja fuerte. No por venganza, sino como recordatorio. Mi esposo no solo me amó, me protegió de víboras que se hacían pasar por familia. Su último acto fue asegurar que ni ellos ni nadie más pudiera lastimarnos. A veces me preguntan si no siento culpa por su miseria. La respuesta es simple: no. Ellos eligieron conspirar contra una mujer que cuidaba a su hijo moribundo. Ellos eligieron insultar a una viuda en el funeral. Ellos eligieron ser parásitos en lugar de construir vidas propias. Yo solo cumplí la voluntad de mi esposo y me defendí. La intrusa arribista ahora maneja un negocio próspero, vive en una casa hermosa y está criando a una niña feliz con el dinero que trataron de robar. Mientras tanto, la familia real vive en la indigencia que siempre merecieron. Mi esposo está descansando en paz. Su justicia fue perfecta. ¿Fui demasiado lejos? Ustedes díganme.